Bueno, buenas tardes. Es un gusto tenerlos a todos reunidos aquí en el instituto, porque ya este espacio virtual se ha convertido en una extensión de nuestro querido Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Eh, Algunos los conocen en forma virtual este espacio, otros hemos tenido el gusto de compartir en la sede, de ahí de Avenida de Mayo. Bueno, hoy tenemos una reunión de trabajo realmente muy interesante en estos diálogos que estamos haciendo sobre los trayectos de nuestra disciplina, la historia del derecho, en este caso en Paraguay, en Cuba y en Estados Unidos. Contamos entonces con la presencia de los doctores Eric Caballero, Adrián Cabrera Babilonia y Matthew Miro bueno, respectivamente, que ellos nos expondrán entonces sus visiones, sus perspectivas, los desafíos de nuestra disciplina en estos tres países. Es una alegría tenerlos a todos. Les voy a pedir, por favor, como solemos hacerlo, que en el momento de las exposiciones mantengan los micrófonos cerrados, bueno, todo el mundo está identificado con su nombre para, sobre todo, poder hacerles después los certificados. Y también que después de las tres exposiciones vamos a abrir a una ronda de comentarios, preguntas. Entonces, si quieren vayan anotando lo que tengan y bueno, levantan la mano. Ya, bueno, conocemos este sistema, pero por las dudas le comento, donde dice reacciones, bueno, en castellano, ustedes pueden ahí levantar la mano. ¿Eh? Bueno, entonces comenzamos nuestra tarde y en primer lugar va a hablar el doctor Eric Caballeros Campos. El doctor Elis Caballero Campos es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción y magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Pablo, CEU, en el 2012. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de Geografía e Historia de la Universidad Federal de Grande Dourados, Brasil, mediante una beca de la CAPES entre los años 2016 y 2018. Fue profesor visitante de la Universidad de Barcelona mediante la beca de Hispanistas del 2019 y en el año 2013 usufructuó el Fellowship María Elena Casiet en la John Carter Brown Library de la Universidad de Brown en Estados Unidos de América para una instancia de investigación. Es investigador categorizado del CONACYT con el nivel 2. Es director del Centro de Investigación de la Universidad Americana. Ha escrito varios libros, destacándose sus contribuciones al estudio del siglo XVIII en Paraguay, con los libros De moneda a mercancía del rey, funcionamiento y efectos de la Real Renta de Tabacos y Naipes de la provincia del Paraguay, 1779-1811, Los bandos de buen gobierno de la provincia del Paraguay, 1778-1811, La pluma del poder, los escribanos de gobernación y cabildo en la provincia del Paraguay, siglo XVIII. Asimismo, ha publicado varios libros de divulgación y dirigido colecciones de historia publicadas con periódicos de la prensa asuncena. Ha publicado en revistas científicas locales e internacionales y desde junio del año 2022 es presidente de la Sociedad Científica del Paraguay. Bueno, muchísimas gracias y con ustedes los dejo con el doctor Eric Caballero.
Muy bien, muchas gracias María Rosario por esta presentación. Muchas gracias nuevamente al Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho por esta oportunidad de participar junto a dos colegas muy prestigiosos y por sobre todo presentar el panorama de la situación de la historia del derecho en Paraguay, ¿verdad? Entonces, explicar una situación que evidentemente cuando uno hace un estado de la cuestión, se encuentra que efectivamente lo que a veces se sospecha, efectivamente se comprueba de que es como un proceso en el cual nos vemos obligados a pensar en una situación en la que nos encontramos con una serie de limitantes, ¿verdad? Entre esos limitantes, yo preparé un PowerPoint, pero no puedo compartir, así que voy a seguir con mi presentación, ¿verdad? Perdón, Eh, ahora se lo habilito, ok. ¿eh? Bueno, si no continúo sin problema, Ahí sí, está, ya era está. solamente para... Ok, muchas gracias. Bien, entonces, como les estaba diciendo, en este caso, en el caso del Paraguay, lo que hace propiamente a la historia del derecho está marcado por un libro escrito en 1900, publicado en 1954, que es el libro de Juan José Soler, que se llama Introducción al Derecho Paraguay. Este libro fue publicado por el Instituto de Cultura Hispánica y es un libro que hasta hoy en día se sigue utilizando en muchas facultades del derecho en las materias que hacen a la historia del derecho paraguayo. Entonces ahí nos encontramos con una primera cuestión, ¿verdad? Porque para esta presentación me puse a indagar. Yo enseño en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú, pero también enseño en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces estuve indagando a ver qué otro libro se utiliza en estas cátedras de historia del derecho y me encuentro con que solamente hay unos cuantos apuntes, no hay nada sistematizado y por lo tanto nos encontramos con que esa es una primera situación. En esa etapa fundacional de la profesionalización del campo historiográfico, como dice el historiador Tomás Sansón, y la formación de la Academia Paraguaya de la Historia, 1900, fundada en 1937, primero como un instituto de investigaciones históricas y luego convertido en la década del 60 en la Academia Paraguaya de la Historia, se destacan dos historiadores que trataron también algunos temas tangencialmente sobre historia del derecho, como el caso del doctor Rafael Eladio Velázquez, que trató mucho el tema de encomiendas y del funcionamiento del cabildo, así como también de algunas instituciones como el Cabildo Catedralicio desde el punto de vista jurídico. Asimismo, Efraín Cardoso trató algunos aspectos que hacen al funcionamiento de las instituciones jurídicas en Paraguay, principalmente vinculadas a la administración territorial desde la Real Ordenanza de Intendencia. Entonces, salvo estos casos muy particulares y algunos trabajos muy eventuales de otros historiadores, prácticamente no tenemos ningún trabajo sistemático en historia del derecho en Paraguay prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI se mueve un poco más, pero no tanto tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos encontramos con tres referentes que trabajan el tema principalmente la historia constitucional, ¿verdad? Pero hay que recordar que en el caso paraguayo venimos de una larga dictadura, la dictadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989, durante la cual prácticamente solamente existieron dos universidades, la Universidad Nacional de Asunción, fundada a fines del siglo XIX, y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, fundada en 1960, pero con mucho control por parte del gobierno. Entonces, a partir de la década de 1990, tras la caída de la dictadura, se produce un proceso de apertura sumamente interesante en el país que hace que se produzcan y se generen diferentes centros de investigación. Pero en este proceso tampoco la historia del derecho, a pesar de que hubo un gran auge de las publicaciones históricas en términos generales con motivo del bicentenario de la independencia, en el caso de la historia del derecho, lamentablemente sigue siendo la cenicienta de los temas históricos abordados por los historiadores. Tenemos en este caso un abogado muy prestigioso,
miembro de una familia de intelectuales que llegó a ser ministro de Corte, que empezó un trabajo de reflexión, en este caso en una publicación en una revista académica, sobre la historia constitucional del Paraguay para el periodo 1870-2002. Después tenemos a un abogado que tiene una sólida formación intelectual, formado en Barcelona, egresado justamente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ustedes van a ver que prácticamente la mayor parte de los abogados que se dedican al tema de la historia del derecho que vamos a mencionar en esta breve relación son principalmente egresados de la Universidad Católica o ejercieron la docencia en la Universidad Católica, que eso también ya nos da un indicio para seguir profundizando en esta línea de por qué no se avanza en la historia del derecho. Y es así que Daniel Mendonca, que es un abogado que ha hecho algunos trabajos de historia del derecho, tiene una prolífica obra, es posiblemente uno de los investigadores en derecho más prolíficos que ha trabajado sobre temas de lógica jurídica con publicaciones en España, en Paraguay, en Argentina, y que en el año 2010 publica esta breve historia del constitucionalismo paraguayo, que es sumamente interesante y lo hace con su padre, con Juan Carlos Mendonca, un prestigioso constitucionalista paraguayo. Este trabajo es un, una, una, una obra breve, pero sumamente densa y muy provocadora de lo que significa la evolución constitucional en el Paraguay y las consecuencias que tuvo. Un joven abogado y máster en relaciones internacionales, que es Juan Marcos González, ha trabajado en los últimos 10 años, 15 años, para ser preciso, en libros que tratan más bien sobre la aplicación del derecho o centrados en aspectos, en procesos judiciales. En este caso, hace estudios tanto históricos como jurídicos de casos o de eventuales hechos que marcaron la historia criminal o jurídica del país, depende del énfasis con que le da sus obras. La primera obra, perdón, es el caso de Gastón Gadín, que fue la última ejecución judicial que se hizo a comienzos del siglo XX. Entonces, él hace un estudio, en este caso con Atilio Fernández de Lauro. Ya posteriormente hizo un análisis de la masacre en Ajos, de lo que sería hoy, podríamos llamar, un asesino serial. Ajos es una población que está a 120 kilómetros, hoy se llama Coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción, fue en la década del 20, y Juan Marcos ha trabajado con los expedientes judiciales en estos casos. Y por último, en los últimos años ha publicado este libro sobre Gringo Abisqueo, el caso de un norteamericano que se instaló en el Chaco paraguayo y que se dedicaba al abigeato, y que es una reflexión no solamente biográfica, sino que a partir de la biografía de este señor, Juan Marcos González lo que hace es hacer una reflexión sobre el delito del abigeato, cómo el Estado lo fue combatiendo a lo largo del siglo XX, y es un motivo para ir analizando todas las aristas de este tipo de criminalidad en el pasado siglo. Y por último, que no vale la pena hacer una autobombo, ¿verdad? Pero no puedo dejar de mencionar que en mi caso, y creo que por eso llegué a ser miembro de este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires, y con mucha honra, y que realmente es uno de mis grandes orgullos, ha sido el trabajo que he realizado llevando lo que don Víctor Tabosategui trabajó para la jurisdicción del Río de la Plata, lo llevé al siglo XVIII paraguayo con los bandos de buen gobierno, haciendo todo un estudio de estas normativas locales a fines del siglo XVIII. En mi caso, mi trabajo está más centrado en el periodo colonial. Y recientemente he hecho una publicación sobre fuentes judiciales para la historia de la provincia del Paraguay, siglos XVII y XVIII, basándome en un análisis sistemático de la sección civil y judicial del Archivo Nacional de Asunción. Pero ahora estoy trabajando más sobre el tema de juicios de residencia. Estoy a punto de publicar una serie de artículos sobre un juicio de residencia a fines del siglo XVIII. Ya he hecho varias presentaciones, incluso en el congreso que organiza este Instituto de Historia del Derecho Argentino hace 2 años.
sobre ese tema y creo que es sumamente interesante señalar, estamos tratando en la Universidad Nacional de Canindeyú de crear un núcleo de historia del derecho porque nos dimos cuenta de que es un área que no está siendo trabajada sistemáticamente por ningún grupo de investigación ni ninguna institución y que creemos que pueden hacerse grandes contribuciones al conocimiento, no solamente de la historia del derecho en el caso paraguayo, sino que cuando nos acercamos al mundo colonial también al de toda la región del Río de la Plata y una contribución, por ende, también a través de esa contribución regional a todo lo que implica el mundo hispánico y la aplicación de lo que se llamaba el derecho indiano. Entonces, para concluir esta breve presentación, ¿verdad? Porque obviamente quería tener más tiempo, pero creía que no valía la pena extender demasiado porque evidentemente ustedes, que son todos unos grandes expertos y, en el área de historia del derecho, se pueden dar cuenta que es prácticamente incipiente el derecho, la historia del derecho en Paraguay, que tiene que necesariamente ampliarse, profundizarse y diversificarse en sus temas de manera a hacer un aporte mucho más sistemático al conocimiento de esta más interesante disciplina de la historia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Caballero. Muy interesante la exposición, breve, pero muy interesante. Después tendremos oportunidades para hacer No, preguntas y ahí está. Bueno, y continuamos entonces con la presentación de, perdón, de Adrián Cabrera Babilonia. Adrián Cabrera Babilonia es doctorando de la Escuela Superior Meridionale de Nápoles en Global History and Governance, profesor de Historia General del Estado y el Derecho e Historia del Estado y el Derecho en Cuba de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana hasta octubre del 2023, licenciado en Derecho, máster en Historia. Ha publicado en revistas y libros colectivos de Cuba, Argentina, Uruguay, México, España, Francia e Italia. En el año 2020 ha publicado la monografía Un sistema inventado para corregir el discurso penitenciario y la prisión en la Cuba decimonónica. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, le cedo el micrófono a Adrián Cabrera Babilonia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primeramente, al instituto y a Viviana en específico, que es una figura muy importante para la historia del derecho latinoamericana y al menos hispanoamericana ahora, no solo por lo que produce, sino por tejer todas estas redes entre los historiadores y las historiadoras del derecho, que es algo que normalmente como que se subestima un poco y lleva un trabajo enorme, y la constancia también y mantenerlo en el tiempo. O sea, estas redes es un trabajo realmente difícil y que, insisto, no se suele valorar todo lo que debería, porque es realmente complicado. A veces es mucho más fácil lidiar con un manuscrito del siglo XVI que lidiar con las personas, obviamente, eso sin duda alguna, coincidiremos. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a centrar mi presentación porque ya ahorita la ensayé y no me da tiempo mucho más, a como tal, a cómo se enseña la historia del derecho en Cuba, porque tenemos 2 materias obligatorias sobre la temática y explicarlas en sí, pues seguramente va a llevar los 20 minutos, ¿no? Entonces, lo primero es que en todo caso siempre voy a hablar un poco desde la perspectiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Si bien los planes de estudio de las facultades de toda Cuba están uniformados, siempre voy a hablar desde esta perspectiva para no generalizar cuestiones, para no caer en habanocentrismos, ¿no? Porque ciertamente en el resto de las provincias del país también hay enseñanza de la historia del derecho, aunque, repito, insisto, los planes están uniformados en principio.
Entonces, lo primero es que el claustro de la asignatura, o sea, el claustro de Historia del Derecho, el claustro de la materia, pertenece al Departamento de Estudios Jurídicos Básicos, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana está dividida en una serie de departamentos: Departamento de Estudios Jurídicos Básicos, Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Departamento de Derecho Civil y Departamento de Asesoría Jurídica. Y en este Departamento de Estudios Jurídicos Básicos es donde tenemos desde Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Teoría del Derecho, y tenemos también la disciplina de Fundamentos Históricos del Estado y el Derecho, en donde se encuentran las asignaturas propiamente histórico-jurídicas, que serían Historia General del Estado y el Derecho y la Historia del Estado y el Derecho en Cuba, y además la asignatura de Derecho Romano. Y bueno, es un poco polémica la frase en sí que acabo de decir, pero con lo de propiamente jurídicas, pero se entenderá. Entonces, las asignaturas de Historia General del Estado y el Derecho y de Historia del Estado y el Derecho en Cuba se imparten en el primer y el segundo semestre del primer año de la carrera, respectivamente, ¿no? Además de estas asignaturas que son obligatorias y que por demás, digamos, es el centro de la enseñanza de la historia del derecho en sí dentro de la facultad, digamos que hay todo un sistema de seminarios o de asignaturas o materias opcionales que el claustro está en la obligación de poder ofertarle al estudiante en el mismo primer año de la carrera. Y por ejemplo, en los últimos años ha habido seminarios opcionales como Historia de las ideas políticos-jurídicos en Cuba, o Historia Historia contemporánea de España, o una asignatura sobre documentos jurídicos trascendentales, o recién hemos ideado una, pero aún no se impartió ningún curso en torno a arte y derecho. Y yo personalmente el año pasado impartí una opcional titulada Historia de los sistemas de pensamiento penal en Cuba, ¿no? Que digamos que, insisto, son materias opcionales pensadas un poco para complementar la enseñanza de la historia del derecho. Entonces, pero nos vamos a centrar obviamente en Historia General del Estado del Derecho e Historia del Estado del Derecho en Cuba. Lo primero que hay que ver es el nombre de la materia en sí, ya te da algo, ¿no? Te transmite un mensaje, porque fíjense que la asignatura no es Historia del Derecho, o incluso ni siquiera Historia General del Derecho o Historia del Derecho cubano, sino que se incluye la categoría de Estado en el estudio. Y esto parte de la lógica misma con la que está pensada la materia, ¿no? Desde hace ya unas cuantas décadas, en torno a ver el derecho como un fenómeno, como un concepto que es inmanente, que es indisoluble al Estado, y a su vez un Estado que es inmanente o indisoluble a la historia de la humanidad en sí misma, ¿no? Y esto es interesante porque obviamente forma parte de una afiliación a cierto marxismo, del cual después, bueno, podemos debatir de alguna manera, ¿no? Y que obviamente, ya decía, concibe al Estado como forma política, como una estructura que si bien en sí misma puede recibir cambios, existe desde el surgimiento mismo de las desigualdades sociales y el desenvolvimiento de las relaciones y de las fuerzas productivas que llevaron a la creación o a la invención de una sociedad dividida en clases, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de la asignatura de Historia General del Estado y el Derecho, tiene, insisto, abarca todo un semestre y se imparte en primer año de la carrera, bajo un poco la lógica que conocemos de entender la historia del derecho como una materia que dentro de los planes de estudio de la Facultad de Derecho es una materia propedéutica, ¿no? Es una materia que de alguna manera prepara al estudiante para el estudio del derecho positivo, ¿no? Que vendría siendo como lo importante dentro de, digamos, una facultad de derecho, ¿no? Esta cuestión de incluir a la historia del derecho en el primer año de la carrera, pues tiene sus virtudes y tiene sus defectos, porque tal cual está concebido los planes de una facultad de derecho, si uno pusiera la historia del derecho en tercer, cuarto año de la carrera, cuando los estudiantes probablemente están pensando en si se van a ir a trabajar a un bufete o a una empresa para a ver dónde pueden ganar más plata, pues sería más difícil que prestaran atención también, ¿no? Claro, en primer año es un estudiante que acaba de entrar y está un poco más abierto, un poco más receptivo a lo que uno le
le está enseñando, porque técnicamente la historia del derecho es su entrada al conocimiento del derecho dentro de la facultad. Pero obviamente es un estudiante al que le puedes profundizar menos, porque eres tú quien le está haciendo precisamente ese primer acercamiento, ¿no? Entonces, respecto a la asignatura Historia General del Estado del Derecho, tiene 72 horas clases durante el semestre. En el caso de la modalidad del diurno, porque en la facultad tenemos 3 modalidades, yo me voy a basar solo en la del diurno, que es, digamos, la regular, la que las personas van a dar clases de lunes a viernes. Pero las otras están pensadas para personas que trabajan, entonces tienen menos frecuencias, y bueno, digamos, son una serie de características un poco sui generis del sistema educativo universitario cubano, y que, en mi opinión, son bastante interesantes, vale decir también. Entonces, tiene 72 horas clases, y la asignatura, en esencia, va desde la desintegración misma de la comunidad primitiva, pasando posteriormente por un análisis de lo que el marxismo habría llamado estados despóticos orientales, dígase las sociedades de los pueblos antiguos de Egipto, Mesopotamia, India, etc. Después va a Grecia y Roma. En Roma se estudia detenidamente Roma monárquica, Roma republicana y Roma imperial, Alto y Bajo Imperio. Se estudia los pueblos germanos, muy particularmente la ocupación visigótica de la antigua provincia de Hispania, por razones de relación histórica entre la formación entre el Estado del Derecho español y el Estado del Derecho cubano. Se estudia después Imperio Carolingio, y feudalismo en sentido general, y se estudia en una clase específica feudalismo español, por la misma razón que ya lo que acabo de explicar. Después se estudia la formación de los estados nacionales, sobre todo el estado inglés y el estado francés. Se estudia revolución inglesa, se estudia revolución norteamericana, se estudia revolución francesa. Se estudian las repúblicas latinoamericanas que empiezan a surgir a partir del siglo XIX. Se estudia el desenvolvimiento de los tipos históricos de estados burgueses a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, y se termina estudiando digamos, lo que vendría siendo la clase de derecho socialista, que parte polémicamente desde la Comuna de París, entendiendo la Comuna de París como una especie de experimento socialista, y obviamente Revolución Rusa, y se estudian las distintas constituciones soviéticas, ¿no? Es un poco el plan de la asignatura Historia General del Estado y el Derecho, que es fácilmente apreciable, tiene un carácter un tanto enciclopedista, ¿no? Porque no es una asignatura que se estudia bajo la lógica de entender problemas o capturar problemas específicos dentro de la historia del derecho o dentro de, digamos, cierta historia universal. Perdón, olvidé, también se estudia el derecho bizantino, obviamente haciendo énfasis en el Corpus Juris Civili, y también se estudia Derecho Musulmán, una clase de Historia de Derecho Musulmán. Entonces, como ven, la asignatura tiene esta lógica enciclopedista, ¿no? De poder abarcar lo más posible y poder dar una visión general de una supuesta historia universal, del derecho, y se estudia siempre bajo la lógica de la lucha de clases, ¿no? O sea, bajo la lógica de una estructura política que existe y que a partir de esa lucha de clases, y que en todo caso llamamos Estado, incluso durante el feudalismo, es una estructura política que llamamos Estado, que está, que existe, y que a partir de esta lógica de la lucha de clases, pues todo el tiempo se va transformando evolutivamente, ¿no? Es un poco a grandes rasgos la lógica que tiene en principio la asignatura, más allá de que sabemos que en el aula, pues el profesor al final también produce, ¿no? Obviamente, es autónomo de alguna manera. Entonces, respecto a la asignatura, estaba apuntado el tiempo. Respecto a la asignatura de Historia del Estado del Derecho en Cuba, es una asignatura con una lógica, digamos, hasta cierto punto semejante, pero que obviamente cronológicamente es menor en el tiempo, ¿no? Arranca justamente en el siglo XVI, a partir del proceso de conquista y colonización de Cuba por el Imperio Español, y en un primer momento se estudia
digamos, lo que se suele denominar en clase fuentes formales del derecho, tanto de ese imperio español, de esa monarquía española, como lo que se empieza a producir propiamente pensando en Cuba o en general en la América hispánica, ¿no? O sea, se empieza estudiando, bueno, esa forma política española que ha llegado a Cuba justo antes de llegar, ¿qué era? O sea, cómo se había desarrollado. Se empieza por ahí y entonces después se empieza a hablar, digamos, propiamente de las estructuras políticas y jurídicas que se desarrollan en las Indias, ¿no? En la colonia específicamente en Cuba, que tenía además la diferencia con la América continental, que no se desarrolló un virreinato, se desarrolló una capitanía general, ¿no? Entonces, se estudia en un primer momento, bueno, qué forma tomó ese derecho colonial en los siglos, digamos, en la temprana colonia, en los siglos XVI, XVII, hasta mediados del siglo XVIII, tanto qué forma tomó el derecho colonial, sobre todo se estudia ordenanzas de Cáceres y se estudia la recopilación de las leyes de India, y bueno, qué forma tomó también, bueno, ese supuesto Estado, dígase, esa estructura política que existía en Cuba. Después se estudia el despotismo ilustrado con Carlos III y qué transformaciones trajo eso para Cuba, que para nosotros es un momento neurálgico, porque es el momento en donde de alguna manera la historia de Cuba se bifurca respecto al resto de la América hispánica, en el punto de que esa clase criolla que va a empezar a enriquecerse con el azúcar, toma la decisión de aliarse con la monarquía española y no de separarse de la monarquía española, que es lo que a la larga va a hacer que Cuba vaya a tener su primera guerra de independencia en 1868 y que definitivamente termine separándose de la metrópoli española en 1898, ¿no? Porque tenemos una burguesía que fue azucarera, que fue absolutamente reacia a moverse al lado de España, obviamente por una serie de intereses económicos. Entonces, estudiamos despotismo ilustrado, después estudiamos cómo a lo largo del siglo XIX se desarrolló el constitucionalismo español, que obviamente nos interpela marcadamente, o sea, que va desde los estatutos de Bayona, bueno, no precisamente españoles, la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1837, además, que es muy importante porque separa el orden constitucional de la metrópoli con el resto de territorios de ultramar, dígase Puerto Rico, Filipinas, Cuba principalmente, y el resto de constituciones españolas a lo largo del siglo XIX, y después entonces se va a estudiar de alguna manera, haciendo el contrapeso, haciendo el paralelismo, los distintos proyectos constitucionales que surgieron en Cuba a lo largo del siglo XIX. Los proyectos constitucionales producto de los representantes que los representantes cubanos presentaron a cortes españolas, y en la segunda mitad del siglo XIX, los proyectos constitucionales que producto de la República en armas, porque tanto la República de 1800, perdón, tanto la Guerra de Independencia de 1868 a 1878, como la Guerra de Independencia de 1895 a 1898, produjeron, digamos, una especie de estructura política denominada República en armas, en donde en los territorios liberados, pues, digamos, se dictaron y se promulgaron leyes. Estamos hablando de unas 5 constituciones, por ejemplo. O sea, y se estudia, ¿no? Siempre con la problemática, con la dicotomía, hasta qué punto eso era legítimo o hasta qué punto esta supuesta república en armas realmente lograba configurarse como un Estado capaz de producir derecho, ¿no? O sea, un poco la problemática de la normatividad de eso que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, entrado el siglo XX, se estudian las constituciones, que hay una constitución de 1901, producto de la ocupación militar norteamericana, y la constitución de 1940, que quizás es de los puntos dentro de la historia del derecho cubano más conocidos, más allá de Cuba, porque se supone que es de las constituciones pioneras en torno a, al tema del neoconstitucionalismo social o el constitucionalismo que Europa va a venir a desarrollar después de acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, también se van a estudiar
todo el desarrollo, sobre todo constitucional de Cuba en la primera mitad del siglo XX, así como el desarrollo, digamos, someramente se estudia el desarrollo de las distintas ramas, cómo se van desarrollando las distintas ramas dentro del derecho penal, derecho civil, etc. Un tema interesante que me faltó, se estudia cómo a finales del siglo XIX se empezó a asimilar o se empezó a poner vigente la codificación moderna española en Cuba a finales del siglo XIX, que durante todo el siglo, por lo dictado por la Constitución de 1837, de que Cuba y el resto de territorios ultramarinos fueran gobernados por leyes especiales, pues no habían estado vigentes, ¿no? O sea, llega el Código Penal en 1879, llega el Código Civil español a finales de la década de 1880, igualmente la ley de enjuiciamiento criminal, la ley hipotecaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, se estudia el derecho en Cuba después de 1959, que obviamente abre una etapa totalmente distinta en la historia del derecho cubano, ¿no? Y se estudia técnicamente dividiéndolo en dos etapas, una de 1959 a 1976, a la que se le llama proceso de institucionalización. Pues en 1959 lo que va a haber es una ley fundamental que técnicamente en la parte dogmática va a recuperar por completo la Constitución de 1940 y que, bueno, un poco se va a ir caminando poco a poco, creando toda una serie de leyes, toda una serie de nuevas institucionalidades, hasta que en 1976, en efecto, hay una nueva Constitución. Entonces se estudia primero la etapa del 59 al 76 y por último, que es el último tema de la asignatura, del 1976, digamos un poco hasta la actualidad, si se quiere, o hasta la promulgación de la Constitución del 2019. Es interesante ver, más allá de que igual es una asignatura de alguna manera generalista, ¿no? Enciclopedista, en buena lid también, pero es interesante ver cómo un eje neurálgico todo el tiempo es la historia constitucional, ¿no? Y aquí me recuerda un poco lo que decía Erip hace unos minutos, porque creo que también está marcado por eso, ¿no? Por una historia del derecho político y específicamente muy constitucionalizado, ¿no? Que también podría ser un tema de debate. En efecto, no me queda mucho tiempo para más, pero me pareció interesante porque entiendo que hay en otros lados, me quedan 30 segundos, lo sé. Sé que hay otros lados donde quizás la historia del derecho se estudia a partir de problemas puntuales, problemas específicos. Justo le he preguntado a un profesor acá de la Federico II y, por ejemplo, me ha comentado de que se estudia a partir de los glosadores acá. Por lo tanto, me parecía bastante sui generis esta manera que tenemos de enseñar la historia del derecho para bien o para mal, ¿no? Bueno, yo terminé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, por tu exposición. Muy interesante también. Seguramente va a haber después algunos comentarios y preguntas. Y bueno, vamos a seguir entonces con la exposición del doctor Matthew Meadow y ahora la presentación. El profesor Matthew Meadow es profesor titular y miembro fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Leiden, Países Bajos, la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y la Universidad de Cornell en Nueva York. El profesor Meadow fue profesor visitante de la Fulbright US en Chile, y hace poco fue profesor visitante en la Universidad de El Salvador. Es miembro del Florida Bar y miembro también correspondiente de nuestro instituto. Bueno, dejo entonces al doctor Meadow con su exposición. Gracias. Bueno, gracias Rosario, Viviana, Ezequiel y Gabriel por esta amable invitación. Me complace hoy hablarles sobre el tema de la historia del derecho en Estados Unidos. Mi enfoque en este tema es netamente personal, es decir, desde mi perspectiva personal, ya que he interactuado en este campo en Estados Unidos durante casi 4 décadas.
Mi interés en la historia del derecho se inició cuando era estudiante en la Facultad de Derecho. Tuve un profesor excepcional de historia del derecho en la Universidad de Cornell, Clive Holmes, recientemente fallecido. Disfruté mucho sus clases de historia del derecho e incluso hice algunos estudios independientes con él. Me sugirió que continuara mis estudiantes en Cambridge, donde Sir John Baker supervisó mi trabajo sobre propiedad del derecho inglés y la educación legal. Desde entonces he trabajado en esta área de historia del derecho. Hoy mi punto de partida va a ser el American Society for Legal History. Ahí está el programa del, no sé si se ve, ¿sí? La Sociedad Americana de la Historia del Derecho. He asistido a estas conferencias anuales desde que era estudiante. La sociedad en sí tiene algo más de 60 años y he podido ser testigo a algunas tendencias y profesores influyentes a lo largo de los años. La sociedad cuenta actualmente con unos 700 miembros, de los cuales unos 400 asistieron a la reunión anual celebrada en Filadelfia el mes pasado. La reunión se traslada cada año de una ciudad a otra dentro de los Estados Unidos y Canadá. La sociedad publica una revista, Law and History Review, y tiene una serie de libros sobre historia del derecho publicados por Cambridge University Press. Cuenta con varios premios y galardones para distintos tipos de trabajos académicos sobre historia del derecho. Los miembros de la sociedad son profesores y estudiantes que trabajan en este campo en facultades de derecho o en departamentos de historia de las universidades. Supongo que aproximadamente la mitad enseña en departamentos de historia y la otra mitad en facultades de derecho. Yo enseño en una facultad de derecho. En términos más generales, las reuniones de la sociedad en los años 80 y a principios de los 90 se dedicaban casi exclusivamente a trabajos sobre historia del derecho inglés o historia del derecho estadounidense, con énfasis en el periodo colonial y las colonias británicas del norte de América. Recuerdo que la mayoría de las franjas horarias para los paneles de las ponencias tenían dos posibilidades, una para historia de derecho inglés y otro para historia de derecho estadounidense. Entre los años 1990 y 2000, la cobertura de la historia del derecho inglés empezó a disminuir y la historia del derecho estadounidense se convirtió en el tema principal. La cobertura de la historia del derecho estadounidense se amplió y hubo muchas más personas trabajando en la evolución jurídica de los siglos XIX y XX, especialmente en la historia del Tribunal Supremo y la historia constitucional. En estas décadas, recuerdo que a menudo habían 3 o 4 sesiones paralelas en cada franja horaria. Cabe señalar que la historia del derecho de Estados Unidos y la sociedad seguían siendo muy paroquiales. Los historiadores estadounidenses solo querían estudiar la historia del derecho estadounidense. En los últimos 10 años aproximadamente, la sociedad ha hecho un esfuerzo grande para ampliar el alcance de sus intereses y ahora cuenta con paneles sobre diversos periodos y regiones geográficas. Por ejemplo, el programa de la reunión anual de este año incluyó un simposio previo de un día de duración sobre derecho medieval europeo con unos 25 ponentes. También hubo 2 programas especiales de un día completo para estudiantes de doctorado. Uno para estudiantes principiantes y otro para los que están preparando su primer libro. La reunión contó con unos 50 paneles, poco menos de la mitad, unos 22, fueron sobre derecho estadounidense, 8
sobre historia del derecho inglés o británico, 5 sobre derecho europeo, 3 sobre colonialismo, 3 sobre China, 3 sobre derecho islámico y por último 2 sobre América Latina y uno sobre el derecho africano. Es decir, una cobertura muy variada y vibrante del mundo, pero aún con un fuerte énfasis en la historia del derecho de Estados Unidos. Esto les da una idea de lo que hoy en día los historiadores del derecho estudian y escuchaban en los Estados Unidos. Como observación general, algunos temas están recibiendo mucha atención últimamente, y esto se refleja en el programa de la reunión. Entre ellos figuran el estudio de los aspectos jurídicos de la esclavitud, la familia, el género, el crimen, la violencia, las comunidades indígenas, las poblaciones subordinadas, los derechos constitucionales y las estructuras administrativas. Hay menos estudios sobre derecho privado, derecho mercantil y los periodos anteriores de la colonia y los estados antes de la guerra civil de mediados del siglo XIX. Fuera de la reunión anual, tengo varios comentarios generales importantes que pueden ayudar y comprender nuestra disciplina en Estados Unidos. No existen facultades ni departamentos de historia del derecho en Estados Unidos. La historia del derecho como materia y los historiadores del derecho son un lujo desde la perspectiva de las facultades de derecho y los departamentos de historia. Muchos departamentos de historia y muchas facultades de derecho carecen de historiadores del derecho. Por lo tanto, incluso los académicos más respetados en historia del derecho imparten otros cursos más esenciales para sus instituciones. En un departamento de historia, por ejemplo, esto podría ser un curso de pregrado en civilización occidental o historia americana. En la Facultad de Derecho, sería un curso de obligaciones o procedimiento civil. En mi caso, por ejemplo, además de historia del derecho, yo enseño bienes y testamentos. Casi todos los profesores en Estados Unidos tienen puestos de tiempo completo. Enseñamos, escribimos y prestamos servicios a nuestra universidad. Esto nos proporciona un salario modesto pero digno. Muy pocos profesores del derecho en Estados Unidos ejercen la abogacía o tienen clientes. Entonces, ¿cómo se llega a hacer historia del derecho en los Estados Unidos hoy en día? Hablando en grandes rasgos y intentando hacernos una idea de los caminos más comunes, la primera pregunta es si se va a enseñar en una facultad de derecho o en una facultad de historia. ¿Qué determina esta decisión? Por regla general, los profesores de derecho están mejor pagados que los de historia. A menudo pueden ser casi el doble en la misma universidad. Para enseñar en una facultad de derecho, un profesor casi siempre debe tener el título profesional en derecho en Estados Unidos. Se trata del JD o Juris Doctor, equivalente al título de abogado. Es un título de posgrado de 3 años de tiempo completo. No es título de investigación, no hay tesis de grado vinculada con el JD. Para solicitar este título, los estudiantes ya deben tener el primer título universitario, normalmente un BA o BS, que requiere 4 años de estudios universitarios de tiempo completo en cualquier campo. Hay un examen de ingreso para solicitar plaza en una facultad de derecho y puede ser difícil obtener una plaza en una de las facultades de derecho nacionales que suministran la mayoría de los profesores del derecho en
en los Estados Unidos. Aunque hay unos 200 facultades de Derecho en Estados Unidos, solo unos 10 o 15 producen la mayoría de los profesores del derecho. Una vez completado el JD, alguien que aspira a enseñar historia del derecho hará también un doctorado en historia en una facultad de historia. Así pues, la mayoría de los profesores que imparten historia del derecho en las facultades de derecho poseen tanto el JD como el doctorado en historia. Casi siempre son miembros de la profesión en uno de los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, yo estoy autorizado para ejercer la profesión en el estado de la Florida. Para enseñar en un departamento de historia, el JD no es necesario. Y hay muchos historiadores del derecho que tienen un doctorado sin haber ido a la facultad de derecho. Esto es especialmente cierto por los historiadores que se centran en los aspectos sociales, políticos o económicos de la historia del derecho. A lo largo de las décadas, tanto en la American Society for Legal History como en otros lugares, he tenido la oportunidad de observar diversos nodos o lugares donde los historiadores del derecho se congregan con mayor fuerza que en otros sitios. Puede tratarse de instituciones, de individuos o de ambos. Por ejemplo, todos conocemos la importancia del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y la importancia de sus directores actuales y pasados en nuestras vidas profesionales y nuestra profesión. Hay ejemplos similares en Estados Unidos. Debe empezar por la beca o Fulbright de Samuel I. Gottlieb de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Funciona desde 1981 y yo fui becario Gottlieb hace unos 25 años. Esta beca remunerada ofrece a los historiadores del derecho principiantes la oportunidad de escribir durante un año y de participar en un coloquio semanal sobre historia del derecho en que se espera que todo exponga y comenten. Durante muchos años, los líderes del programa Gottlieb y del coloquio fueron dos eminentes historiadores del derecho estadounidenses, John Philip Reed y Bill Nelson. Cuando estuvo activo en el Gottlieb, Bill Nelson fue un guía excepcional, muy atento a nuestros trabajos y a nuestro desarrollo profesional. Al coloquio, además de los becarios, asisten historiadores del derecho de toda la zona de Nueva York, y los ponentes invitados proceden de todos los Estados Unidos. La Universidad de Nueva York sigue contando con más de 8 profesores que escriben sobre la historia del derecho. El programa de Gottlieb continúa con gran pujanza en la historia del derecho de los Estados Unidos. Docenas de historiadores del derecho se iniciaron gracias a la beca de Gottlieb. La Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin cuenta con un largo historia de destacados historiadores del derecho que se centran en la historia social del derecho y en la forma en que el derecho interactúa con la sociedad. Willard Hurst, el fundador de la historia del derecho moderno de Estados Unidos, pasó la mayor parte de su vida académica en esta facultad de Derecho, y la facultad organiza un instituto de verano en su nombre para historiadores del derecho que inician su carrera. Otro líder importante de este campo y supervisor de estudiantes de doctorado ha sido Dirk Hartog en la Universidad de Princeton. Muchos de los que están interesados en el derecho medieval o derecho canónico en Inglaterra han trabajado con Charlie Donahue en Harvard o Dick Helmholtz en la Universidad de Chicago. Ambos han sido recientemente honrados con volúmenes conmemorando su contribución al campo. Enfoques más críticos de la historia del derecho han sido explorados por Morton Horowitz de Harvard, famoso por sus 2 volúmenes sobre la transformación del derecho estadounidense, y Robert Gordon de Yale.
Ambos han revolucionado la historia del derecho estadounidense y su metodología. Ambos han supervisado numerosos estudiantes que han pasado a la academia. Como el profesor Jonathan Rose describe este campo, cito, la historia del derecho crítica podría describirse como una sociología de la historia del derecho. Engloba muchas otras disciplinas no jurídicas y se inspira en ideas de teóricos postmodernos e historiadores de la cultura. Fin de la cita. Estos son solo algunos ejemplos y el estado del campo es demasiado variado y extenso. Existen divisiones teóricas y metodológicas en este campo. Algunos profesores se centran en la evolución doctrinal y los cambios en la naturaleza y el contenido del propio derecho. Muchos otros intentan escribir historias sociales, económicas y políticas del derecho, y su enfoque puede consistir en escribir la historia a partir de fuentes legales en lugar de la propia historia del derecho. Aunque eso puede herir susceptibilidades y dar lugar a envidias profesionales, la mayoría de nosotros somos conscientes de que somos una comunidad demasiado pequeña como para dejar que estos pequeños desacuerdos afecten nuestra empresa común. Por último, permítame hablar de algunos recursos útiles en el campo de la historia del derecho hoy en día en Estados Unidos. Hay algunos libros que se utilizan habitualmente en los cursos de historia del derecho estadounidense. A ver. A History of American Law de Lawrence Friedman está en su cuarta edición de 2019, que es un volumen así de grande y es muy común como fuente, para empezar. Cuando enseño historia del derecho, uso el libro de John Langbein, Rennie Lerner y Bruce Smith, publicado en 2009, llamado History of the Common Law, The Development of Anglo-American Institutions. Es este. Este libro cubre el periodo inglés mucho más extensamente y tienen excelentes ilustraciones y textos traducidos para los estudiantes. Estos serían mis primeros lugares para empezar a investigar sobre cualquier tema de historia del derecho estadounidense. Hay otros guías muy buenos para investigadores y las uso con bastante frecuencia. Hay dos trabajos importantes de este tipo. El primer es A Companion to American Legal History. Es este libro. A Companion to American Legal History de Sally Haddon y Alfred Brophy, publicado en 2013. La primera parte de este trabajo presenta los temas de manera cronológica, con 2 capítulos sobre la historia de la época colonial, un capítulo sobre el periodo inicial de la República, un capítulo sobre la era antes y después de la Guerra Civil, y un capítulo sobre la Guerra Civil hasta los 20 y otro sobre el periodo desde 1920 a 1970, seguido por una selección sobre personas, incluyendo esclavos y afroamericanos, mujeres, inmigrantes, la familia y la profesión legal. La tercera sección contiene varios capítulos sobre la relación del derecho con la economía, el de trabajo, los impuestos, el crimen y el ejército. El conjunto final de capítulos aborda los enfoques teóricos. Se trata de un volumen único y de excepcional utilidad. El segundo es un compendio de 3 volúmenes
es este, que es el Cambridge History of American Law, editado por Michael Grossberg y Christopher Tomlins, y publicado en 2008. Cada volumen cubre un periodo de manera cronológica. Cada volumen contiene capítulos extensos y adecuados al periodo considerado. Por ejemplo, el volumen 1 abarca la colonización, el asentamiento, las comunidades indígenas, el gobierno imperial, el crimen, el trabajo, la esclavitud, la familia, la religión, la economía, el comercio, la revolución, la Constitución, el federalismo y los abogados. Los demás volúmenes ofrecen una cobertura similar. Los volúmenes también contienen, muy importante, ensayos bibliográficos de los autores de cada capítulo. Esto proporciona una maravillosa, erudita y exhaustiva introducción a las fuentes y la literatura de cada tema. Recomiendo encarecidamente estas 4 obras a cualquier que contemple aspectos de la historia jurídica estadounidense. Por último, les ruego que recuerden que estoy muy dispuesto a responder a sus preguntas para ayudarles en casos de que su investigación los lleva a la historia y fuentes del derecho de los Estados Unidos. Valoro mis contactos con mis compañeros en el campo de la historia del derecho de todo el mundo y especialmente con los asociados a este instituto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miro. Bueno, y vamos a abrir entonces a la ronda de preguntas, comentarios que quieran hacer después de estas excelentes contribuciones, exposiciones. Bueno, Adrián tiene una preguntita. Muchas gracias, María. Es para Eric. Es breve porque quizás lo dijo y yo no lo capté. O sea, respecto a la inserción de la historia del derecho en las facultades de Derecho de Paraguay, ¿cómo ocurre? O sea, directamente no hay una materia en torno a la historia del derecho. Quizás me distraje y no capté esta parte, pero realmente me interesaría saber. Bueno, doctor Caballero, si quiere contestar. Sí, voy a contestar y también de paso me gustaría hacer 2 preguntas a mis colegas. Primero, voy a hacer las 2 preguntas y después contesto. En el caso de Adrián, ese tema de la historia socialista, ¿cómo se engarza con la historia del derecho general y universal? ¿Y a qué tradición? Y en el caso de Cuba, ¿cómo eso rompe o no con la lógica del derecho español que se heredó? ¿Qué cambios más importantes se tienen con respecto a lo que se tenía antes de la revolución? Y en el caso al doctor Miro, muy interesante su presentación, envidia de todos los materiales que tienen. Y obviamente mi pregunta va hacia, eh, ¿se nota una diferencia en el enfoque de la historia del derecho de quienes son abogados, de aquellos que son historiadores que hacen historia del derecho? Si usted puede notar algunas líneas que marquen esa diferencia en la historia del derecho en los Estados Unidos. Y de paso responder a la pregunta de Adrián. Sí, existe en algunas facultades lo que se llama historia de las instituciones jurídicas y dentro de esas instituciones jurídicas está la historia del derecho paraguayo como una unidad. Y en otras facultades existe lo que se llama justamente la historia del derecho paraguayo o introducción al derecho, donde se usa este libro de 1954. Por eso yo empecé diciendo, es uno de los problemas que tenemos que obviamente para un joven abogado, por ejemplo, que pudiese tener alguna
inclinación o alguna inquietud de hacer historia del derecho, desde el momento que la obra que están utilizando para esa materia es de hace 70 años, no puede ser que le llame mucho la atención, ¿verdad? O sea, hace bastante tiempo que estamos hablando con algunos colegas, principalmente abogados, de ver, de escribir una historia del derecho paraguayo, y bueno, está ahí siempre en la lista de pendientes, ¿verdad? Que a veces a los historiadores nos pasa eso, que queremos hacer muchas cosas, pero tenemos una sola vida y también hay que dedicarse a otras cuestiones. Muchas gracias. Bueno, Adrián y Matthew, si quieren contestar la pregunta de Eri, y bueno, vamos pensando otros comentarios, preguntas, yo también tengo alguna. Voy primero entonces. Eh, bueno, respecto al tema de la historia general del Estado del Derecho, o sea, cómo se inserta ese derecho socialista, obviamente la propia lógica de la asignatura es una lógica de una dialéctica un tanto determinista que te lleva, digamos, triunfalistamente al punto en donde llegamos al derecho socialista, ¿no? Es un poco la lógica en sí, ¿no? De cierta manera, ¿no? Eso por un lado, o sea, en cuanto a la inserción es muy clara, ¿no? O sea, digamos, de cómo llegamos ahí, de cómo esto encaja, pues encaja de esta manera, ¿no? Bajo la lógica de, bueno, tenemos un derecho a la antigüedad, o un derecho al medioevo, tenemos la formación de un derecho burgués, etcétera, etcétera, y ¡pum! O sea, llegamos a la copa del árbol, ¿no? Un poco, ¿no? No es tan así, pero es un poco la lógica, ¿no? Eso dentro de historia general. En cuanto a historia de Estado de Derecho en Cuba, la otra pregunta un poco casilla, separándola. Digamos, me preguntabas en qué se distingue. Lo primero que hay que entender con esto es que con el triunfo de la Revolución Cubana, al igual que con el triunfo de la Revolución Rusa, la ley como institución sigue jugando técnicamente la misma funcionalidad que la ley burguesa, ¿no? O sea, eso, lo que pasa, en todo caso, lo que se hace es el juego del cambio de rol, o sea, de que esta sí es una ley que sí es realmente producto de la voluntad general, muy rusonianamente, ¿no? O sea, ese es un poco el supuesto cambio epistemológico que ocurre, ¿no? O sea, no es que la ley vaya a tener algo distinto a que no sea que una ley producida por un legislativo en buena lid, solo que esa ley o ese legislativo sí es resultado verdaderamente de un proceso verdaderamente democrático y por demás resultado de una verdadera voluntad general, que vendría siendo un poco la distancia entre la antigua o vieja legalidad burguesa y la nueva legalidad socialista, ¿no? Porque cuando vemos que a principios de la revolución, el propio 59, tenemos una ley que hace a todas las playas públicas, o tenemos una ley que rompe cualquier tipo, en principio, ¿no? Rompe cualquier tipo de barrera racial a la hora de acceso a los espacios, o sea, deja de haber espacios solo para negros o espacios solo para blancos, o cuando tenemos una ley de la segunda ley de reforma agraria que va a eliminar el latifundio en Cuba. En todo caso, el punto radical sería en el contenido que tiene esa ley, pero la ley como institución sigue jugando exactamente el mismo rol, con la única diferencia que a principio de la revolución, evidentemente el gobierno revolucionario tiene un nivel de hegemonía brutal y sumamente importante. O sea, nivel de hegemonía y consenso que va a alcanzar el gobierno revolucionario para empezar, poder sencillamente nacionalizar y expropiar toda una serie de empresas extranjeras que tiene un nivel de hegemonía y consenso sumamente importante. Y un poco ahí va a radicar, digamos, a radicar el cambio que va a haber, pero el derecho como mecanismo, como funcionamiento, es algo que de alguna manera se mantiene estable. Incluso, por ejemplo, yendo directamente a tu pregunta, el código republicano, el código de defensa social, que era el código penal, que se llevó a cabo en la República en 1936, no se cambia hasta finales de 1970. Y digo más, el Código Civil Español de finales de 1880 va a durar hasta 1986. O sea, es un código que va a tener una vigencia de 100 años, en Cuba. O sea, buena parte de la legislación española del siglo XIX
va a pervivir la etapa de la República, que es la etapa que llamamos de 1902 a 1958, y va a pervivir por 2 décadas, una parte, digo, dentro del proceso revolucionario, ¿no? Porque, insisto, el cambio no se da en la forma, sino en, bueno, a esa ley que ya ha sido constituida, digamos, históricamente dentro de cierto aparato burgués, ¿no? O capitalista, nosotros vamos a darle un nuevo contenido de alguna manera, pero en este sentido los mecanismos van a seguir siendo más o menos los mismos, incluso la legalidad soviética era una legalidad, o sea, había un discurso en torno a la legalidad que en la segunda mitad del siglo XX es incluso un discurso más rígido que el que podía existir en torno a la legalidad burguesa, ¿no? Bueno, Bueno, gracias. en referencia a la cuestión de los abogados que son historiadores de derecho y los historiadores que son historiadores de derecho, yo diría que los que enseñan dentro de la Facultad de Derecho son, desde mi perspectiva, más tradicionales en sus intereses y el uso de las fuentes, están más interesados en la historia de normas, leyes, constituciones. O sea, es una investigación limitada a textos del derecho y el derecho en sí mismo. Dentro de las facultades de historia tenemos muchos historiadores que usan fuentes de derecho para escribir historias de historia social, historia de la economía o historia política. Y por eso tenemos unas formaciones y perspectivas que son distintas en este sentido. Aunque mientras estaba pensando en esta división, me di cuenta que la historia de derecho crítica, que puede ser como el movimiento más vanguardista de la historia de derecho en Estados Unidos, fue nacido dentro de las facultades de Derecho por Morton Horowitz y Bob Gordon. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros en Estados Unidos, entre los historiadores de Derecho, es simplemente no pelear, realizar que cada uno contribuye, que hay contribuciones que son valiosos o no valiosos por un tipo de estudio u otro, y así podemos desarrollar el campo juntos. Muchas gracias. Bueno, está Alfredo Flores que quiere también hacer una pregunta. Bueno, Alfredo. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, Rosario, y es un placer estar aquí con ustedes y además con esa banca de representantes de países tan queridos como Paraguay, Cuba y Norteamérica, de Estados Unidos. Yo en verdad no haré una pregunta, pero sí comentarios respecto de la relevancia de la presentación que veo. Espero no tardar mucho. Pero que son, a mí me parece muy importante hacer un registro, ¿no? Eh, Además del aspecto disciplinar, que también es muy importante que tengamos en cuenta en función de las asignaturas que son ofrecidas en los currículos de las facultades de Derecho, sobre todo, hay un aspecto que de alguna manera los tres expositores nos han pasado, que hay un tema de la investigación, ¿no? Además porque son investigadores, ¿no? Y solo que el escenario es un poco distinto en cada país, eso me parece muy interesante. El doctor Caballero, por ejemplo, yo vivo en el sur de Brasil, en Río Grande del Sur, que fue territorio de la antigua provincia del Paraguay colonial, ¿no? Del Tape. Y por desgracia, hablar en portugués fue un obstáculo para mantener el vínculo que tuvimos por siglos, ¿no? Desde el comienzo del periodo colonial. Y es interesante que hay una visión acá, porque hay misiones jesuíticas acá en mi provincia, en el Río Grande del Sur.
Hay un aspecto que no es probablemente historia de derecho, pero es sobre la historia de las instituciones, que también sería importante recordar, y eso es interesante porque además de la historia del derecho, lo que se conoce de Paraguay, doctor Caballero, es sobre todo un aspecto de la historia de la lengua del guaraní misionero, y usted seguramente tendrá conocimiento porque pudo tener una estancia en Grandes Dorados, allí donde la doctora Chamorro das clases, donde Alfred Diallo fue el decano que estudió en mi universidad, y siempre hay una vocación para esa región de Brasil, de Mato Grosso do Sul, con Paraguay, que me parece interesante porque trabaja ese aspecto también antropológico, ¿no? Que hay elementos de costumbres y todo lo demás, ¿no? No es historia jurídica en términos tradicionales, pero es algo cerca de ahí, ¿no? Entonces, eso es interesante recordar que hay elementos de la historia de Paraguay que van más allá de la historia simplemente de lo jurídico, pero que tiene vinculación, y eso veo con muy buenos ojos que podamos intercambiar y hablar sobre eso, ¿no? Sobre todo en nuestro caso aquí de mi provincia, por el vínculo con Paraguay. Respecto de lo que habló el doctor Cabrera, también interesantísimo recordar sobre esas etapas de la historia de Cuba. Es importante que tengamos en cuenta eso a los demás que trabajamos en esa materia. Y yo pongo una cuestión que es un poco, una cuestión que digo, un comentario que el propio doctor Cabrera vive eso, ¿no? Que es, hay una producción de cubanos fuera de Cuba, ¿no? Y yo, por ejemplo, he tenido contacto con un colega que está en Colombia, que si me acuerdo bien, Juan Ramón Pérez Carrillo, que son autores que están trabajando la historia del derecho, o la historia o algo un poco de filosofía o algo así, que tienen que ver y tienen Cuba en su corazón, vamos a decir así, y que llevan Cuba y hablan de Cuba, porque realmente hay escenarios muy, muy interesantes. Eso de República en Armas, hay conceptos que se pueden profundizar mucho más y hablar más sobre eso, ¿no? Entonces, veo como también muy, muy interesante. Y respecto al doctor Mirov, es una gran alegría verlo aquí. Espero que podamos estar todos en abril en Buenos Aires con el doctor Mirov en el Indiano. Y también muy, muy elucidativo la forma clara que presentó cómo es el estudio del derecho, de la historia del derecho en Norteamérica. Pero yo voy a poner un punto aquí que es un reconocimiento que quiere hacer de público el doctor Mirov, ¿no? Hay también una visión, además de cómo nosotros tenemos que saber cómo se estudia al derecho de Norteamérica, es la visión que los norteamericanos tienen de nosotros, ¿no? Los Estados Unidos, la gente de Estados Unidos también tienen algo, y eso me quedo con un libro, Latin American Law, del doctor Mirov, que es una obra que presenta claramente, habla hasta de Brasil, trabaja en una historia del derecho privado de las instituciones en América Española, que presenta al gran público, y eso explica el fenómeno de cómo en la American Society, en la sociedad norteamericana, puso el tema de una visión más universal y salir del modelo que tenían de hablar de originalismo, y que son grandes temas de siempre, que ellos están siempre hablando de eso, ¿no? Pero que están abiertos. Yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Mirov en Houston, en algunos años ya antes de la pandemia, y el encuentro es fenomenal allá, pero es importante ver que ellos han creado espacios para latinoamericanos hablar, que vengan a hablar, y eso gracias también al trabajo del doctor Mirov, y quiero de público agradecer por eso, porque eso ayuda muchísimo a que que el área venga a crecer, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Flores por sus comentarios. Tenemos 5 minutitos. No sé si quieren hacer un comentario los ponentes a las apreciaciones que ha hecho el doctor Flores. No sé si alguien quiere comentarle algo. Yo agradecerle los comentarios y sí, efectivamente, si buscamos una historia más, en la historia en general, sí creo que podemos encontrar algunos elementos y por sobre todo, como él señaló muy bien,
en investigaciones que se han hecho, por sobre todo por el aspecto más antropológico, ¿verdad? Así que muchas gracias por sus comentarios, doctor Flores. Bueno, de igual forma agradecer por los comentarios. Y bueno, respecto a lo que dice, sí, es producto también de de las propias situaciones que se viven, ¿no? En Cuba, por decirlo así. Y no solo en Cuba, o sea, creo que en América Latina hay muchas personas que hacen, en este caso, producen historia del derecho, pero en sentido general, ¿no? Fuera. Y sí, en efecto, de por sí en Estados Unidos hay par de historiadores del derecho con origen cubano bastante buenos de por sí. También México, Argentina, España son como puntos neurálgicos importantes donde se produce historia del derecho, ya sea por cubanos o cubanas, o incluso personas que no lo son, porque en el caso de Estados Unidos se hace historia del derecho sobre Cuba, historiadores del derecho norteamericanos y norteamericanas. O sea, hay muchos estudios y lo mismo sucede con España, por la razón obvia de que en algún punto fuimos, bueno, en algún punto no, por un montón de siglos, dicho mal y rápido, fuimos imperio español. Entonces, es un tema que obviamente compete también a la historiografía jurídica española, ¿no? Sobre todo ha estado un poco en boga el debate en torno a ese derecho que se produjo en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en esos territorios que quedaron como parte de España después de los primeros años del siglo XIX, o sea, después de independizada la América hispánica, el derecho que se produjo en esos territorios, que se ha llamado derecho de ultramar, bueno, ese régimen jurídico, ¿no? Un poco de qué iba, ¿no? O sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, o sea, realmente por qué estaba compuesto. Y es un tema que, por ejemplo, se ha trabajado mucho desde la Complutense, hay un texto de Julia Soya. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Sí, hay muchos cubanos afuera que hacen historia del derecho y también se está haciendo mucha historia del derecho sobre Cuba desde fuera, aunque no sea cubano, sí. Sin duda da para un estudio historiográfico. Bueno, yo diría, dentro de las últimas 20 años, hubo un cambio por la recepción de la historia del derecho de Latinoamérica en Estados Unidos, porque anteriormente fue que generalmente los historiadores de Latinoamérica no querían hablar de derecho. Querían hablar de la sociedad, querían hablar de la política, pero el derecho fue una cosa aparte. Y he visto hoy en día, hay muchos más historiadores que ya toman el derecho en serio como parte de la investigación histórica de una región, de un país, de un pueblo. Yo creo que hay muy buenos historiadores del derecho de Latinoamérica en Estados Unidos que están publicando en inglés o en español o en portugués. Y bueno, la verdad es para mí es una cosa que me da mucha alegría ver que hay un conjunto de académicos con tanto interés y tanta actividad. Y parte de esto es la recepción de este grupo por la American Society for Legal History. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo. Seguramente hay muchos más comentarios. Bueno, ojalá tengamos otro momento para seguir charlando de este tema. La verdad que personalmente me ha parecido sumamente interesante ver cómo nuestra disciplina se va desarrollando, aunque con algunos puntos de contacto. Yo, bastantes, problemáticas comunes, estos campos así historiadores, juristas, el tema de la literatura, el tema de la organización de los estudios. Me llama la atención que hay un modelo de estudio, por lo menos en el ámbito hispanoamericano, bastante parecido, ¿no? Bueno. Pero bueno, se nos terminó el tiempo y entonces agradecerles a todos la presencia, especialmente al doctor Caballero, al doctor Cabrera Babilonia, al doctor Miro.
Y bueno, y esperarlos en el próximo evento que ya está publicitado ahí en nuestras redes, acá en esta parte virtual de nuestro instituto. Así que muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente. Saludos. Bueno, Gracias a ustedes, un saludo. Chao. gracias, chao. Placer. Chao, chao. Chao.